¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que parecen vivir en una constante nube gris de desesperanza, mientras otras irradian una luz sobrenatural incluso en medio de las tormentas más devastadoras de la vida? ¿Por qué algunos individuos parecen atraer como imanes todos los problemas y las desgracias, mientras otros caminan en victoria constante? Y si te dijera que existe un poder transformador, una enseñanza directa de Cristo que muy pocos cristianos conocen en profundidad, capaz de erradicar completamente tu mentalidad negativa y convertirla en una fuente inagotable de esperanza, fe y poder sobrenatural, que puede revolucionar tu realidad desde este mismo momento y para siempre? Amado hermano, en los próximos minutos vas a descubrir uno de los secretos más profundos y poderosos que Jesús enseñó a sus discípulos sobre la renovación completa de la mente. Existe una fuerza espiritual, un poder divino que puede desmantelar cada pensamiento tóxico, cada patrón mental destructivo que ha estado envenenando tu corazón, robándote la paz y bloqueando las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. ¿Sabías que la negatividad no es simplemente un estado mental o una mala actitud? Es una puerta espiritual abierta que permite al enemigo de tu alma establecer fortalezas demoníacas en tu vida, robándote el gozo, la esperanza y el propósito. Pero Cristo tiene la llave maestra para cerrar esa puerta para siempre y establecer en tu mente el reino de los cielos. Hoy vamos a viajar juntos por las enseñanzas más poderosas y transformadoras de nuestro Señor Jesucristo, donde descubrirás cómo transformar cada pensamiento derrotista en una declaración profética de victoria. Te prometo que si permaneces conmigo hasta el final, saldrás de aquí completamente transformado, con herramientas espirituales que cambiarán tu perspectiva para siempre. Este video puede ser la señal divina, la respuesta del cielo que has estado esperando durante años. Dios te ha guiado hasta aquí por una razón específica. Existe un secreto oculto, un poder que muy pocos cristianos conocen, que es capaz de transformar no solo tu mentalidad, sino tu realidad completa. La negatividad no es tu naturaleza, es una prisión mental de la cual Cristo quiere liberarte hoy. En este viaje descubrirás cómo los patriarcas y héroes de la fe vencieron los patrones mentales negativos que amenazaban con destruir su destino. Aprenderás técnicas espirituales que han estado escondidas en las Escrituras, esperando ser reveladas a aquellos que tienen hambre genuina de transformación. Antes de comenzar este viaje transformador, necesito que hagas algo muy importante para tu crecimiento espiritual y para sellar este momento santo. En los comentarios, escribe una frase que comience así: hoy decido renunciar a la negatividad y abrazar la fe poderosa de Cristo. Al hacerlo, estás haciendo un pacto sagrado con Dios y conmigo. Y si este mensaje está tocando las fibras más profundas de tu corazón, por favor dale me gusta, porque así YouTube lo mostrará a más almas sedientas que necesitan desesperadamente esta revelación. Muchos hermanos usan este contenido como su iglesia virtual, como su alimento espiritual diario. Así que tu participación es crucial para expandir el reino de Dios en la tierra. Recuerda que la penúltima enseñanza de hoy puede llevar la clave exacta para desbloquear una bendición extraordinaria que ha estado esperando manifestarse en tu vida. Ahora sí, comencemos este viaje transformador que cambiará tu destino. La transformación de Saulo, cuando el corazón más endurecido se convierte en luz sobrenatural. Imagínate por un momento la mente torturada de Saulo de Tarso antes de su encuentro supernatural con Cristo en el camino a Damasco. Un hombre completamente consumido por la ira, el odio religioso y una sed insaciable de persecución contra los seguidores del camino.
Sus pensamientos estaban tan profundamente envenenados por la negatividad hacia los cristianos que había convertido su vida entera en una misión destructiva, sistemática y despiadada. Cada día se levantaba con un solo propósito: eliminar el nombre de Jesús de la tierra. Sin embargo, en ese famoso camino polvoriento hacia Damasco, algo absolutamente extraordinario y sobrenatural sucedió que nos enseña la primera lección fundamental sobre cómo Cristo tiene el poder de transformar incluso la negatividad más arraigada y destructiva. Cuando Jesús se apareció a Saulo en esa manifestación gloriosa que lo derribó del caballo, no comenzó reprochándole su maldad o condenándolo por sus crímenes contra la iglesia. En lugar de eso, le hizo una pregunta que penetró como una espada de doble filo directo al corazón herido de aquel hombre. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esta pregunta reveló algo profundamente revelador sobre la naturaleza del corazón de Cristo. Él no atacó las acciones negativas de Saulo, sino que fue directo a la raíz emocional y espiritual de su dolor. Saulo no era malvado por naturaleza. Era un hombre profundamente herido, desilusionado y engañado, que había canalizado su celo religioso genuino hacia la destrucción de otros seres humanos. Nosotros, querido hermano, muchas veces somos exactamente como Saulo antes de su conversión radical. Nuestros pensamientos negativos crónicos no nacen de una maldad pura o de una naturaleza perversa, sino de heridas emocionales no sanadas, de decepciones acumuladas durante años, de promesas rotas que han endurecido y calcificado nuestro corazón. Pero así como Cristo no condenó a Saulo, sino que lo confrontó con un amor sobrenatural e incondicional, Él tampoco te condena hoy por tus pensamientos oscuros, por tu negatividad crónica o por los patrones mentales destructivos que han dominado tu vida. Él viene a ti en este momento con la misma pregunta penetrante: ¿por qué te lastimas a ti mismo con estos pensamientos? ¿Por qué persigues tu propio destino con negatividad? La transformación de Saulo en Pablo no fue instantánea en términos de mentalidad, y esto es muy importante que lo entiendas. Después de su encuentro supernatural con Cristo, tuvo que pasar 3 días completos en ceguera total, sin poder ver, sin poder comer, sin poder beber. ¿Sabes qué representan simbólicamente esos 3 días de oscuridad? Representan el tiempo necesario para que su mente se despojara completamente, se vaciara totalmente de todos los patrones negativos, de todas las fortalezas mentales, de todos los paradigmas destructivos que había cultivado y fortalecido durante décadas de odio religioso. En esa oscuridad física temporal, encontró la luz espiritual eterna que cambiaría no solo su vida personal, sino el curso completo de la historia cristiana y de la humanidad. Cuando Ananías vino a orar por él, bajo la dirección directa del Espíritu Santo, algo milagroso ocurrió. Las escamas cayeron de sus ojos, pero, hermano querido, no solo recuperó la vista física. Su percepción espiritual fue completamente renovada, radicalmente transformada, sobrenaturalmente restaurada. Ya no veía a los cristianos como enemigos peligrosos que debían ser eliminados, sino como hermanos amados en Cristo. Ya no interpretaba los eventos de su vida a través del lente amargo de la venganza y el odio, sino a través del lente transformador del amor incondicional de Cristo. Su mentalidad había sido literalmente reseteada, reformateada, reprogramada por el poder transformador del Espíritu Santo de Jesús. Pablo escribiría más tarde en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Estas palabras poderosas no nacieron de una teoría teológica abstracta, sino de su experiencia personal profunda y radical.
Él sabía exactamente lo que significaba tener una mente completamente transformada, porque lo había vivido en carne propia, en su propio cerebro, en sus propias emociones. Cuando decimos que Cristo puede cambiar tu negatividad, no estamos hablando de un optimismo superficial o de técnicas de pensamiento positivo humano. Estamos hablando de una renovación sobrenatural de tu mente, donde los patrones destructivos son completamente reemplazados por la perspectiva del reino de Dios, por los pensamientos de Cristo. La negatividad, amado hermano, es exactamente como la persecución ciega que ejercía Saulo. Parece tener un propósito noble, parece estar justificada, pero en realidad está destruyendo sistemáticamente todo lo bueno que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Pero así como Cristo interrumpió sobrenaturalmente el camino destructivo de Saulo, con una revelación poderosa de su amor incondicional, Él quiere interrumpir tus patrones mentales negativos con una revelación fresca, nueva y transformadora de su poder ilimitado. No tienes que seguir siendo esclavo de pensamientos que te disminuyen, que te aíslan y que te roban la paz que Cristo pagó con su sangre para darte. Cristo tiene preparado para ti un camino a Damasco personal, donde tu perspectiva puede ser completa y permanentemente renovada. Y esa transformación radical comienza en el momento exacto que decides entregarle no solo tu corazón, sino también la totalidad de tus pensamientos, emociones y perspectivas. José en la prisión, encontrando propósito divino en medio del dolor más profundo. Del polvoriento camino a Damasco, viajamos ahora a las oscuras, húmedas y frías celdas de una prisión egipcia, donde encontramos a José, el soñador divino que había perdido aparentemente todos sus sueños, todas sus esperanzas y todo su futuro. Si alguien en toda la historia bíblica tenía razones humanas justificadas para ser completamente negativo, amargado y resentido, era definitivamente él. Vendido traicioneramente por sus propios hermanos de sangre, falsamente acusado de violación por la esposa vengativa de Potifar, completamente olvidado por aquellos a quienes había ayudado generosamente en sus momentos de necesidad. Sin embargo, en esa prisión oscura, húmeda y aparentemente sin esperanza, José nos enseña la segunda lección fundamental de Cristo sobre vencer la negatividad. Cómo encontrar propósito divino, significado eterno y esperanza sobrenatural, incluso en las circunstancias más dolorosas, injustas y aparentemente sin salida de la vida. La Biblia nos dice algo absolutamente extraordinario sobre José en la prisión que revela el secreto de su transformación mental. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Fíjate bien en esta verdad poderosa, hermano querido. José no esperó a salir de la prisión para ser bendecido por Dios. No esperó a que sus circunstancias externas cambiaran para cambiar su actitud interna. No esperó justicia humana para encontrar paz divina. En medio del dolor más profundo, en medio de la injusticia más grande, en medio de la soledad más completa, decidió conscientemente ser una bendición para otros, ser un canal de la gracia de Dios, ser luz en medio de las tinieblas. Cuando llegaron a la prisión el copero y el panadero del faraón, dos hombres poderosos que habían caído en desgracia, José pudo perfectamente haber pensado: ¿por qué debería preocuparme por los problemas de otros cuando yo tengo los míos? ¿Por qué debería invertir mi energía emocional en ayudar a extraños cuando nadie me ha ayudado a mí? ¿Por qué debería ser compasivo cuando la vida ha sido tan cruel conmigo? Esta es exactamente la mentalidad negativa y autocompasiva que nos consume y nos
devora cuando estamos pasando por dificultades prolongadas. Nos volvemos tan centrados en nuestro dolor personal que perdemos completamente la capacidad de ver las necesidades de otros y, más importante aún, perdemos la oportunidad divina de ser instrumentos de Dios, incluso en nuestras propias pruebas más severas. Pero José hizo algo revolucionario, algo que desafiaba toda lógica humana. Cuando vio a estos hombres tristes y preocupados, no solo notó su dolor, sino que se acercó activamente a ellos y les preguntó con genuina compasión: ¿por qué parecen hoy mal vuestros rostros? En medio de su propia tristeza profunda, en medio de su propia incertidumbre total, José tuvo la sensibilidad espiritual sobrenatural para notar el dolor ajeno y la madurez emocional para hacer algo al respecto. Esto no es casualidad, hermano. Esto no es simplemente una personalidad naturalmente optimista. Esto es una demostración práctica del principio revolucionario que Cristo enseñaría siglos después. Más bienaventurado es dar que recibir. José había entendido en la profundidad de su ser que incluso en la prisión, especialmente en la prisión, podía ser un canal poderoso de la gracia transformadora de Dios. Cuando José interpretó los sueños del copero y del panadero, no lo hizo esperando algo tangible a cambio, no lo hizo como una estrategia de networking político, no lo hizo para ganar favores que pudieran beneficiarlo en el futuro. Lo hizo porque había reconocido que Dios le había dado ese don sobrenatural para servir a otros, para ser de bendición, para traer esperanza, sin importar dónde estuviera físicamente o cuáles fueran sus circunstancias externas. Esta es la clave transformadora que muchos perdemos completamente cuando atravesamos tiempos difíciles. Seguimos siendo llamados por Dios a ser luz en medio de la oscuridad, no después de que la oscuridad termine, no cuando las circunstancias mejoren, sino precisamente en medio de la oscuridad más profunda. Pero lo más poderoso y revelador de toda la historia de José viene cuando finalmente es liberado sobrenaturalmente y llevado ante Faraón, el hombre más poderoso de la tierra conocida. Después de 13 años completos de sufrimiento injusto, de dolor inexplicable, de soledad total, cuando finalmente tiene la oportunidad dorada de interpretar los sueños del emperador y demostrar su valor, José no busca protagonismo personal, no se atribuye mérito propio, no aprovecha la oportunidad para quejarse de su pasado o para buscar venganza contra sus enemigos. Cuando Faraón le dice con respeto: «He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos», José responde con una humildad sobrenatural que revela la transformación completa de su corazón. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Puedes ver la transformación mental radical que había ocurrido en José durante esos años de aparente abandono. 13 años de sufrimiento inexplicable no lo habían vuelto amargado, resentido o vengativo. Al contrario, habían refinado su carácter como el oro se refina en el fuego. Habían profundizado su dependencia en Dios como las raíces de un árbol se profundizan durante las sequías. Habían fortalecido su fe como los músculos se fortalecen durante el entrenamiento intenso. La prisión no fue su destrucción, como el enemigo había planeado. Fue su universidad divina, su escuela de preparación sobrenatural para el propósito más grande de su vida: salvar a Egipto, salvar a su propia familia y salvar al pueblo escogido de Dios del hambre física y espiritual. Nosotros, querido hermano, muchas veces interpretamos nuestras prisiones emocionales, financieras, relacionales o espirituales como evidencia clara de que Dios nos ha abandonado, de que no le importamos, de que nuestras oraciones no son escuchadas. Pero José nos enseña una verdad transformadora. Nuestras pruebas más dolorosas, nuestras injusticias más grandes, nuestras decepciones más profundas, pueden ser exactamente el lugar donde Dios está preparando nuestro carácter,
nuestras habilidades y nuestra fe para la grandeza que tiene preparada para nosotros. La negatividad nos susurra mentiras. Esto no tiene sentido. Dios se olvidó de ti. Nunca saldrás de aquí. Tu vida está arruinada para siempre. Pero la fe nos susurra verdades. Dios está contigo incluso aquí. Está usando esto para algo hermoso. Tu historia no ha terminado. Lo mejor está por venir. Cuando finalmente José se reveló a sus hermanos en una de las escenas más emotivas de toda la Biblia, las palabras que salieron de su boca revelaron el nivel sobrenatural de transformación mental que había experimentado durante esos años de aparente silencio divino. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José había aprendido a ver toda su historia dolorosa desde la perspectiva eterna de Dios, no desde la perspectiva temporal de sus heridas humanas. Y esa misma perspectiva divina, esa misma transformación mental, está disponible para ti hoy. La mujer encorvada, enderezando sobrenaturalmente la postura del alma desde las celdas húmedas de la prisión egipcia. Nuestro viaje transformador nos lleva ahora a una sinagoga polvorienta en el tiempo de Jesús, donde encontramos a una mujer que llevaba 18 largos años encorvada, completamente incapaz de enderezarse, condenada a ver solo el suelo polvoriento bajo sus pies. Su historia personal nos enseña la tercera lección fundamental sobre cómo Cristo libera nuestra mente de las ataduras de la negatividad. A veces, lo que necesitamos desesperadamente no es solo un cambio gradual de pensamiento o técnicas de autoayuda, sino una liberación sobrenatural instantánea de las ataduras espirituales demoníacas que han estado doblando, curvando y limitando nuestra alma durante años o incluso décadas. Lucas 13 nos cuenta con detalles específicos que esta mujer tenía espíritu de enfermedad hacía exactamente 18 años. Imagínate por un momento con toda la compasión de tu corazón lo que significaba vivir todo ese tiempo interminable viendo únicamente el suelo, incapaz de mirar hacia arriba, hacia el cielo azul, hacia las nubes blancas, hacia la esperanza celestial. Para ella, el mundo hermoso creado por Dios se había reducido dramáticamente a una perspectiva limitada, dolorosa y desesperanzadora. Podía ver solo tierra, polvo, basura, los pies sucios de las personas, las piedras del camino. Su condición física se había convertido en una metáfora perfecta, una ilustración viviente de lo que la negatividad crónica hace con nuestra alma. Nos encorva espiritualmente, nos hace caminar por la vida mirando solo lo negativo, lo problemático, lo doloroso, lo imposible. Pero algo absolutamente extraordinario y sobrenatural sucedió ese día específico en la sinagoga. Jesús la vio. No es que ella haya pedido sanidad con gritos desesperados, no es que haya interrumpido el servicio religioso para llamar su atención. No es que haya tenido fe especial o haya hecho algo meritorio. Simplemente estaba ahí, en su condición limitada, encorvada y aparentemente invisible, y Jesús la vio con ojos de compasión infinita. Esto nos enseña algo absolutamente hermoso sobre el corazón tierno de Cristo. Él ve nuestras ataduras mentales, nuestras limitaciones emocionales, nuestras prisiones espirituales, antes de que nosotros mismos las reconozcamos como tales, o antes de que tengamos la fe para pedir liberación. Muchas veces estamos tan acostumbrados a nuestra negatividad crónica que la consideramos normal, natural, inevitable. Pero Cristo ve el potencial glorioso de libertad que hay en nosotros. Cuando Jesús la llamó con voz autorizada y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad», algo absolutamente sobrenatural ocurrió en esa fracción de segundo.
No solo fue sanada físicamente de manera instantánea, sino que por primera vez en 18 largos años pudo mirar hacia arriba, hacia el cielo, hacia la luz del sol. ¿Puedes imaginar la explosión de emociones en ese momento glorioso? Después de casi 2 décadas, viendo únicamente tierra, polvo y los pies de las personas, finalmente pudo ver el cielo azul, las nubes blancas, los rostros sonrientes de la gente, la hermosura de la creación de Dios, que había estado ahí todo el tiempo pero que ella no podía percibir debido a su condición limitante. Hermano querido, esta mujer encorvada representa a millones de personas preciosas que han estado espiritualmente encorvadas por la negatividad durante años, décadas, incluso toda su vida. Han pasado tanto tiempo mirando únicamente los problemas, las decepciones, los fracasos, las carencias, que han perdido completamente la capacidad de ver las bendiciones diarias, las oportunidades doradas, las manifestaciones del amor de Dios, la belleza extraordinaria que Dios ha puesto constantemente en sus vidas. Sus mentes se han acostumbrado a una perspectiva limitada y dolorosa, y han llegado a creer firmemente que esa perspectiva negativa es la única realidad posible, la única verdad existente. Pero fíjate en algo absolutamente importante que revela el corazón de adoración de esta mujer. Cuando Jesús puso sus manos sobre ella, al momento se enderezó y glorificaba a Dios. Su primera reacción instantánea no fue quejarse amargamente de los 18 años perdidos. No fue lamentarse por todo lo hermoso que no había podido ver. No fue buscar compensación por el tiempo robado. Su primera reacción natural fue adorar a Dios, glorificar su nombre, celebrar el milagro presente. Esto nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del corazón humano. Cuando Cristo toca nuestra mente y la libera sobrenaturalmente de las ataduras opresivas de la negatividad, nuestro corazón naturalmente, automáticamente, se llena de gratitud genuina, alabanza espontánea y adoración pura. Sin embargo, la historia no termina ahí y se vuelve aún más reveladora. El principal de la sinagoga se indignó profundamente porque Jesús había sanado en día de reposo. Su negatividad religiosa, su legalismo ciego, su corazón endurecido no podía celebrar el milagro extraordinario porque estaba más enfocado obsesivamente en las reglas humanas que en la restauración divina. Jesús le respondió con palabras que penetran como espadas de fuego directo al corazón del legalismo y la negatividad religiosa. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Escuchaste claramente esa revelación poderosa? Jesús identificó específicamente quién había sido el responsable directo de atar a esta mujer durante 18 años: Satanás. No era simplemente una enfermedad física natural, no era solo mala genética, no era coincidencia del destino, era una atadura espiritual demoníaca directa. Y lo mismo ocurre exactamente con nuestra negatividad crónica, hermano. No es solo una mala actitud que podemos cambiar con fuerza de voluntad. No es simplemente pesimismo natural con el que nacimos. Detrás de los patrones mentales negativos que se han vuelto fortalezas inexpugnables en nuestra vida, hay ataduras espirituales reales que necesitan ser rotas, destruidas, aniquiladas por el poder sobrenatural del nombre de Cristo. La transformación instantánea de esta mujer nos enseña que la libertad de la negatividad no siempre es un proceso gradual de meses o años. A veces es una liberación sobrenatural instantánea que ocurre en un momento divino cuando permitimos que Cristo toque las áreas más encorvadas, más dañadas, más limitadas de nuestra alma.
Después de 18 años de limitación total, en una fracción de segundo, fue completamente restaurada. Y esa misma restauración instantánea, esa misma liberación sobrenatural, está disponible para ti ahora mismo, sin importar cuánto tiempo hayas estado encorvado por pensamientos negativos, sin importar cuán arraigados estén esos patrones destructivos. Los espías en la tierra prometida, dos perspectivas radicalmente opuestas del mismo territorio. Continuando nuestro viaje transformador de liberación mental, llegamos ahora a uno de los momentos más reveladores y determinantes en toda la historia del pueblo escogido de Israel, cuando 12 espías fueron enviados por Moisés a reconocer cuidadosamente la tierra prometida que Dios había jurado darles. Lo que descubrieron físicamente no fue diferente para ninguno de ellos, pero sus reportes finales fueron tan diametralmente opuestos que parecían haber visitado planetas completamente distintos en galaxias diferentes. Esta historia extraordinaria nos enseña la cuarta lección crucial sobre vencer la negatividad, cómo nuestra perspectiva mental determina completamente nuestra realidad espiritual, nuestro destino eterno y las bendiciones que recibimos o perdemos. Todos los 12 espías vieron exactamente la misma tierra prometida. Todos vieron los mismos gigantes intimidantes. Todos probaron los mismos frutos abundantes y deliciosos. Todos observaron las mismas ciudades fuertemente fortificadas. Todos caminaron por los mismos valles fértiles. Todos bebieron de los mismos ríos cristalinos. Sin embargo, 10 de ellos regresaron con un reporte que sembró terror paralizante en el corazón de todo el pueblo. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Allí vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pero Josué y Caleb, viendo exactamente lo mismo, observando los mismos desafíos, enfrentando los mismos obstáculos, trajeron un reporte completamente diferente, diametralmente opuesto. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. La tierra por donde pasamos para reconocerla es en extremo buena tierra. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Puedes ver la diferencia fundamental entre estas dos perspectivas radicalmente opuestas. Los 10 espías negativos se enfocaron obsesivamente en los obstáculos y se compararon con ellos desde su propia fuerza humana limitada. Se vieron a sí mismos como langostas insignificantes ante gigantes invencibles. Su perspectiva estaba centrada en su debilidad, en su limitación, en su incapacidad humana. Pero Josué y Caleb vieron exactamente los mismos gigantes desde la perspectiva sobrenatural de Dios. Para ellos, los enemigos aparentemente invencibles serían comidos como pan, porque el Dios Todopoderoso estaba con su pueblo escogido. Esta historia nos revela algo absolutamente profundo sobre la naturaleza engañosa de la negatividad, hermano querido. La negatividad no es necesariamente ver cosas que no existen. Muchas veces es ver cosas completamente reales, pero interpretarlas desde la perspectiva equivocada, limitada, humana. Los gigantes estaban definitivamente ahí. Las ciudades fortificadas eran completamente reales. Los desafíos existían genuinamente. Los obstáculos eran tangibles.
Pero la pregunta crucial no era si los obstáculos existían, sino desde qué perspectiva los estaban viendo, desde qué lente los estaban interpretando, con qué poder los estaban midiendo. Nosotros enfrentamos exactamente los mismos dos enfoques cada día de nuestra vida, hermano. Podemos ver nuestros problemas financieros como gigantes invencibles que nos convertirán en langostas derrotadas. O podemos verlos como oportunidades doradas para que Dios demuestre su poder proveedor a través de nosotros. Podemos enfocarnos obsesivamente en nuestra debilidad humana, en nuestras limitaciones naturales, en nuestras incapacidades aparentes. O podemos recordar constantemente que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo absolutamente trágico de esta historia es lo que sucedió después del reporte negativo. El pueblo creyó completamente el reporte derrotista de los 10 espías y se rebeló abiertamente contra Dios, contra Moisés, contra la promesa divina. Su negatividad colectiva no solo afectó su estado de ánimo temporal, determinó completamente su destino eterno. Debido a su perspectiva negativa dominante, una generación completa perdió para siempre la oportunidad de entrar en las promesas de Dios. Vagaron 40 años en círculos en el desierto, hasta que esa generación murió completamente, y fueron sus hijos quienes finalmente poseyeron la tierra que sus padres habían rechazado por negatividad. Pero hay algo absolutamente hermoso en esta historia que muchos cristianos pasan por alto completamente. Josué y Caleb, los dos únicos espías con perspectiva correcta, no solo mantuvieron su fe inquebrantable durante esos 40 largos años de desierto, prosperaron espiritualmente en medio de la negatividad colectiva abrumadora. Cuando finalmente llegó el momento divino de poseer la tierra, ellos fueron los únicos dos de su generación original que entraron triunfalmente. La perspectiva correcta no solo los salvó del juicio merecido, los preservó sobrenaturalmente para el cumplimiento glorioso de la promesa divina. Caleb, a los 85 años de edad, pidió específicamente el monte donde habitaban los gigantes más temidos, más peligrosos de toda la región. Sus palabras revelan el poder transformador de mantener una perspectiva correcta durante décadas de dificultad. Dame, pues, este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como dijo Jehová. A los 85 años, Caleb todavía veía a los gigantes como oportunidades doradas para que Dios mostrara su poder invencible, no como obstáculos imposibles. Esta historia nos enseña que la negatividad es altamente contagiosa, pero también lo es la fe. Los 10 espías negativos infectaron a toda una nación con su perspectiva derrotista y destructiva, pero Josué y Caleb mantuvieron su perspectiva de fe inquebrantable, incluso cuando estaban en minoría absoluta, incluso cuando toda la nación estaba en su contra, incluso cuando fueron amenazados de muerte por el pueblo. Y su perspectiva correcta no solo los bendijo a ellos personalmente, eventualmente bendijo a toda la siguiente generación cuando se convirtieron en los líderes ungidos que guiaron al pueblo a la victoria total. La resurrección de Lázaro. Cuando Dios reescribe completamente la historia, nuestro viaje transformador ahora nos lleva a la pequeña aldea de Betania, a la casa íntima de Marta, María y Lázaro, donde presenciaremos la quinta lección transformadora de Cristo sobre vencer la negatividad. Como Dios tiene el poder sobrenatural de reescribir completamente nuestra historia, incluso cuando todo parece definitivamente perdido, irremediablemente destruido, permanentemente terminado. La muerte devastadora de Lázaro y su posterior resurrección gloriosa
nos enseñan que literalmente no existe situación tan desesperanzadora, tan imposible, tan muerta, que esté fuera del alcance del poder transformador de Cristo. Cuando Lázaro se enfermó gravemente, sus hermanas enviaron un mensaje urgente y desesperado a Jesús. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Era un mensaje lleno de fe implícita, pero también de dolor profundo. No le pidieron específicamente que viniera corriendo, ni le dijeron exactamente qué hacer, ni le dieron instrucciones detalladas. Simplemente le informaron de la situación crítica, confiando completamente en su amor incondicional y su poder ilimitado. Pero la respuesta de Jesús fue absolutamente desconcertante y aparentemente cruel. Se quedó 2 días más donde estaba, sin moverse, sin apresurarse, sin mostrar la urgencia humana que la situación parecía requerir. Imagínate la confusión creciente y tal vez la desilusión profunda que habrán sentido Marta y María cuando pasaban las horas interminables y Jesús no aparecía por ningún lado. La negatividad comenzó a susurrar mentiras venenosas. Si realmente te amara, como dice, habría venido inmediatamente. Si realmente tuviera el poder que proclama, no permitiría que sufrieras así. Si realmente fuera el Mesías, estaría aquí ahora mismo. Estas son exactamente las mismas mentiras destructivas que la negatividad planta sistemáticamente en nuestra mente cuando Dios no responde en nuestros tiempos humanos o de la manera que nosotros esperamos o demandamos. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Lázaro ya llevaba exactamente 4 días muerto. En la cultura judía de esa época, esto era extremadamente significativo porque creían firmemente que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días completos, pero al 4.º día se apartaba definitivamente para no regresar jamás. Para todos los efectos prácticos, médicos, culturales y espirituales, no había absolutamente ninguna esperanza. La historia había terminado completamente. El final estaba escrito con tinta permanente. El capítulo se había cerrado para siempre. Marta salió corriendo a encontrar a Jesús con palabras que revelan perfectamente la lucha interna entre la fe y la negatividad que todos experimentamos. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjate en esta tensión emocional tan humana. Por un lado, hay un reproche sutil pero real. Si hubieses estado aquí. Por otro lado, hay una declaración de fe persistente. Todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. La fe y la negatividad luchando en el mismo corazón, en la misma mente, en la misma alma. La respuesta de Jesús fue directa y llena de autoridad. Tu hermano resucitará. Pero Marta, influenciada por la negatividad del momento presente y limitada por el pensamiento religioso tradicional, interpretó sus palabras a través del lente restrictivo de la limitación humana. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Estaba pensando en términos de un futuro distante e incierto, no en la posibilidad real de un milagro presente e inmediato. Entonces, Jesús pronunció una de las declaraciones más poderosas sobre su identidad divina en toda la Escritura. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No le estaba hablando solamente de vida después de la muerte en el cielo. Le estaba revelando que Él tiene poder absoluto sobre toda situación sin esperanza. Que Él puede traer vida sobrenatural donde solo hay muerte natural. Que Él puede resucitar lo que está completamente muerto. Cuando llegaron al sepulcro donde había sido sepultado Lázaro, Jesús pidió algo que parecía absurdo, que quitaran la piedra pesada. Marta, todavía limitada por la perspectiva natural y las preocupaciones humanas, objetó inmediatamente: Señor, hiede ya,
porque es de 4 días. Incluso después de la conversación profunda que habían tenido sobre resurrección y vida, su mente seguía enfocada en la realidad física de la descomposición. La negatividad tiene esa capacidad diabólica de mantenernos enfocados obsesivamente en lo imposible, incluso cuando el Dios de lo imposible está parado físicamente frente a nosotros. Pero entonces sucedió lo absolutamente extraordinario. Jesús oró una oración que revela algo hermoso sobre su relación íntima con el Padre. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús no estaba pidiendo permiso o rogando por un favor. Estaba agradeciendo por algo que ya sabía con certeza que iba a suceder. Esta es exactamente la perspectiva de fe que necesitamos desarrollar. Agradecer a Dios por las victorias que aún no vemos con nuestros ojos, pero que sabemos con certeza que están en camino. Luego gritó con gran voz y autoridad divina, «Lázaro, ven fuera». Y sucedió lo imposible, el muerto salió caminando. 4 días de muerte fueron revertidos en un instante sobrenatural. La historia que parecía completamente terminada fue totalmente reescrita. Lo que era médicamente imposible se volvió gloriosamente posible. Lo que estaba irremediablemente perdido fue completamente restaurado. El final trágico se convirtió en un nuevo comienzo glorioso. Hermano querido, esta historia nos enseña algo que puede cambiar tu vida para siempre. No importa cuán muerta parezca tu situación actual, no importa cuántos días haya estado sepultada tu esperanza, no importa cuán imposible parezca tu restauración, Cristo sigue siendo la resurrección y la vida. Él puede tomar las áreas más muertas de tu vida, tus sueños sepultados, tus relaciones destruidas, tu fe enterrada, tus finanzas quebradas, y gritarles con autoridad divina, «Ven fuera». La negatividad te susurra constantemente que es demasiado tarde, que ya no hay esperanza, que el daño es irreversible. Pero Cristo te dice con autoridad, «Yo soy la resurrección y la vida». ¿Crees esto? Pedro sobre las aguas. El poder sobrenatural de mantener los ojos en Cristo. Llegamos finalmente al final de nuestro viaje transformador con una de las lecciones más poderosas y prácticas que Jesús nos enseñó sobre vencer la negatividad. La historia extraordinaria de Pedro caminando sobrenaturalmente sobre las aguas. Esta sexta y última lección nos revela cómo mantener nuestra perspectiva inquebrantablemente enfocada en Cristo. Incluso cuando las circunstancias que nos rodean son absolutamente aterradoras y aparentemente imposibles de superar. Era la 4ª vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, la hora más oscura antes del amanecer. Los discípulos habían estado remando desesperadamente contra el viento durante horas interminables, luchando con todas sus fuerzas contra una tormenta que parecía no tener fin ni misericordia. Estaban físicamente agotados, emocionalmente frustrados y probablemente comenzando a dudar seriamente si llegarían sanos y salvos a la orilla. Es precisamente en estos momentos de agotamiento total y lucha prolongada que nuestra mente es más vulnerable a los pensamientos negativos, al desaliento y a la desesperanza. Entonces vieron algo absolutamente imposible. Una figura humana caminando sobre las aguas turbulentas hacia ellos. Su primera reacción fue de terror puro. «Es un fantasma», gritaron aterrorizados. El miedo y la negatividad inmediatamente interpretaron lo sobrenatural como algo amenazante y peligroso. Pero Jesús les habló con palabras que cortaron como espada a través de su pánico. «Tened ánimo, yo soy, no temáis». En medio de la tormenta rugiente, su voz trajo paz instantánea. En medio del caos absoluto, su presencia trajo orden divino. Entonces Pedro hizo algo que revela tanto su personalidad impulsiva como su fe extraordinaria. «Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjate bien en esto. Pedro no pidió que Jesús calmara inmediatamente la tormenta. No pidió que los transportara mágicamente a la orilla. No pidió una solución fácil. Pidió hacer algo humanamente imposible, caminar sobre las aguas hacia Jesús. Y Jesús respondió con una sola palabra que cambiaría la vida de Pedro para siempre: ven. Lo que sucedió después es uno de los milagros más extraordinarios registrados en todos los evangelios. Pedro salió valiente de la barca y comenzó a caminar sobrenaturalmente sobre las aguas. Un hombre común, un pescador que conocía la naturaleza del agua mejor que la mayoría, estaba desafiando todas las leyes de la gravedad y la física por el poder puro de la palabra de Cristo. Mientras mantuvo sus ojos completamente enfocados en Jesús, lo imposible se volvió posible, lo sobrenatural se volvió natural. Pero entonces, algo dramático cambió. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: «Señor, sálvame». Fíjate cuidadosamente en la secuencia exacta. Primero vio el viento, luego tuvo miedo, luego comenzó a hundirse. El problema no fue que el viento apareciera de repente, el viento había estado ahí todo el tiempo. El problema fue que Pedro cambió su enfoque de Jesús a las circunstancias que lo rodeaban. Esta es exactamente la dinámica de la negatividad en nuestras vidas, hermano querido. No es que los problemas no existan realmente. Muchas veces están ahí, tangibles y desafiantes como el viento y las olas. El problema surge cuando cambiamos nuestro enfoque de Cristo a las circunstancias. Cuando Pedro miraba a Jesús, caminaba sobre las aguas. Cuando miró la tormenta, comenzó a hundirse. Pero hay algo absolutamente hermoso en esta historia que revela el corazón compasivo de Cristo hacia nosotros cuando luchamos con la negatividad. Cuando Pedro gritó desesperado: «Señor, sálvame», Jesús al momento le tendió la mano y le sostuvo. No lo regañó por su falta de fe. No lo dejó luchar solo en las aguas. No le dio un sermón sobre la perseverancia. Inmediatamente extendió su mano para salvarlo. Esto nos enseña que incluso cuando fallamos en mantener nuestra perspectiva correcta, el amor de Cristo está ahí instantáneamente para sostenernos. Después de rescatar a Pedro, Jesús le hizo una pregunta penetrante: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No fue una condena cruel, sino una invitación amorosa a la reflexión. Jesús quería que Pedro entendiera que la diferencia entre caminar sobre las aguas y hundirse no estaba en la presencia o ausencia de la tormenta, sino en dónde había puesto su mirada, en qué había enfocado su atención. Cuando subieron a la barca, el viento se calmó sobrenaturalmente, y los discípulos adoraron a Jesús, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Habían presenciado no solo el poder de Cristo sobre las fuerzas naturales, sino también su poder para capacitar a un hombre común para hacer lo imposible cuando mantiene sus ojos en Él. Esta historia nos enseña la lección final sobre vencer la negatividad. El secreto no está en la ausencia de tormentas, sino en mantener nuestros ojos inquebrantablemente enfocados en Cristo en medio de ellas. Pedro experimentó tanto el milagro de caminar sobre las aguas como el desafío de comenzar a hundirse, pero en ambos casos Jesús estuvo ahí. Cuando caminó en fe, Jesús lo sostuvo sobrenaturalmente. Cuando dudó, Jesús lo rescató inmediatamente. Querido hermano, hemos llegado al final de este viaje transformador y mi corazón está desbordando de gratitud hacia Dios por haberte permitido llegar hasta aquí con corazón abierto y mente receptiva. De los miles de personas que comenzaron este video, solo un pequeño remanente, los verdaderamente hambrientos de transformación, los genuinamente sedientos de cambio, permanecen en este momento. Tú eres parte de ese grupo especial que Dios está llamando específicamente a una nueva dimensión de fe y esperanza.
Durante estos minutos preciosos hemos viajado juntos desde el camino polvoriento a Damasco con Saulo, pasando por la prisión húmeda de José, la sinagoga donde sanó a la mujer encorvada, el reporte de los espías en la tierra prometida, la tumba silenciosa de Lázaro, hasta las aguas turbulentas donde Pedro caminó hacia Jesús. Cada una de estas historias nos ha enseñado algo fundamental. Cristo no solo tiene poder para cambiar nuestras circunstancias externas, tiene poder para cambiar completamente nuestra perspectiva interna. Y cuando nuestra perspectiva cambia radicalmente, toda nuestra realidad se transforma sobrenaturalmente. La negatividad ha sido durante mucho tiempo como una cadena invisible que ha limitado tu potencial, que ha nublado tu visión del futuro glorioso que Dios tiene preparado para ti. Pero hoy, en este momento santo, Cristo te está extendiendo la misma mano que extendió a Pedro cuando comenzó a hundirse. No tienes que seguir siendo esclavo de patrones mentales que te disminuyen y te roban la paz que Cristo pagó con su sangre para darte. He visto en mis años de ministerio que las personas que logran romper las cadenas de la negatividad no son necesariamente las que tienen menos problemas, sino las que han aprendido a ver sus problemas desde la perspectiva del reino de Dios. Son personas que, como José, encuentran propósito en medio del dolor. Como la mujer encorvada, permiten que Cristo enderece no solo su postura física, sino la postura de su alma. Como Josué y Caleb, ven a los gigantes como oportunidades para que Dios muestre su poder. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Esta transformación no es solo para tu beneficio personal. Dios quiere usarte, con tu nueva perspectiva renovada, para hacer luz en la vida de otros que están luchando con la misma negatividad que tú has vencido. Así como Pablo, después de su transformación, se convirtió en el apóstol más influyente de la historia, Dios quiere usar tu testimonio de victoria sobre la negatividad para inspirar y liberar a otros. El mundo necesita desesperadamente personas que hayan aprendido a mantener sus ojos en Cristo en medio de las tormentas. Necesita personas que, como Caleb, a los 85 años, todavía vean a los gigantes como oportunidades. Necesita personas que crean que Dios puede resucitar lo que parecía muerto para siempre. Si has llegado hasta aquí, quiero que comentes una frase muy específica para que yo sepa que eres parte de los elegidos que no se rinden antes del final. Llegué hasta el final porque Cristo me está llamando a una nueva perspectiva de fe. Esta frase me permitirá identificar a aquellos que realmente están comprometidos con su transformación espiritual. Pero ahora quiero hablarte de algo que va más allá de este video. Compartir este mensaje no es solo una sugerencia, es una responsabilidad espiritual. Piensa en las personas en tu círculo de influencia que están luchando con negatividad, depresión, desesperanza. ¿No crees que merecen escuchar estas verdades transformadoras? Cuando compartes este contenido, no estás simplemente promocionando un canal, estás siendo un instrumento de Dios para llevar esperanza a corazones quebrantados. Suscribirse a este canal es como encender una vela en medio de la oscuridad de este mundo. Cada suscriptor representa una luz más que se ha comprometido a mantener viva la llama de la esperanza. Si aún no estás suscrito, permíteme preguntarte, ¿no crees que tu alma necesita este tipo de alimento espiritual regularmente? ¿No crees que mereces tener acceso constante a contenido que nutre tu fe y fortalece tu perspectiva? Y si ya estás suscrito, quiero felicitarte porque has tomado una decisión sabia. Has decidido invertir en tu crecimiento espiritual de manera consistente. Has decidido ser parte de una comunidad que se compromete a mantener encendida la llama de la fe, sin importar cuán oscuras se pongan las circunstancias del mundo. Cada video que publicamos en este canal es el resultado de horas de oración, estudio profundo y preparación cuidadosa.
No es contenido casual, es alimento espiritual preparado específicamente para personas como tú, que tienen hambre de más de Dios, que no se conforman con una fe superficial, que quieren experimentar el poder transformador de Cristo en cada área de sus vidas. Antes de despedirme, quiero decirte algo personal. Aunque no nos conocemos cara a cara, a través de este video hemos compartido algo muy íntimo, un encuentro con la palabra de Dios que ha tocado tu corazón. Me encantaría conocerte en persona, estrechar tu mano, orar contigo, escuchar tu testimonio de cómo Dios está transformando tu vida. Pero como no puedo hacerlo físicamente, quiero pedirte que me permitas conocerte a través de los comentarios. Cuéntame tu historia, comparte conmigo cómo estas enseñanzas están impactando tu vida. Déjame saber cuáles son las áreas específicas donde estás aplicando estos principios. Tu testimonio no solo me bendice a mí, puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer para animarse a seguir adelante en su proceso de transformación. Quiero tener tu nombre en mis oraciones diarias. Quiero interceder por tu familia, por tus sueños, por los desafíos que estás enfrentando. Cuando leo los comentarios, no solo veo nombres en una pantalla, veo almas preciosas que Dios ha puesto en mi corazón para servir y acompañar en este viaje de fe. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que la perspectiva renovada que has recibido hoy se fortalezca cada día. Y que te conviertas en un testimonio viviente de que no hay negatividad tan profunda que el amor de Cristo no pueda transformar. Hasta nuestro próximo encuentro en la palabra de Dios. Amén.